Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones. Un día especialmente noticioso que tenemos este jueves 22 de abril. Está un poco retrasado el informe del MinSal, pero sin duda que la atención está puesta en el Senado con la votación del tercer retiro del 10%. Sí, de todas maneras ya hay más de la mitad de los senadores que han comprometido su voto a favor de este proyecto. Guillermo San Martín está ahí, nos va a contar. Renovación Nacional le ha hecho un llamado al gobierno también, Guillermo, a retroceder en esta presentación que hizo ante el TC. Tú nos cuentas lo que está pasando a esta hora en el Parlamento. Buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, de hecho ya son 23 los senadores que han entregado su voto a favor de la idea de legislar en torno a esta reforma constitucional que permite un tercer retiro de los fondos de pensiones. Y el quórum es de 26, es decir, ya se ha alcanzado la mayoría necesaria para poder seguir avanzando en torno a esta posibilidad de un tercer retiro de los fondos de pensiones. Y con varios aspectos claves que se han ido generando en medio del debate acá en la sala del Senado en particular, especialmente por lo que ustedes señalaban, votos y llamados de atención desde Chile Vamos, no tan solo en el sentido de hacer nuevamente un llamado al gobierno a que retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, sino que además dando la sorpresa y votando a favor de este tercer retiro. Así ocurrió con Marcela Sabat, por ejemplo, que terminó entregando su voto a favor y sumando otro voto al oficialismo. Lo propio ocurrió con el senador Francisco Chaguán, que también en los procesos anteriores del primer y segundo retiro se abstuvo. Finalmente, durante la presente jornada ha entregado el voto a favor en torno a este tercer retiro, y eso también viene a marcar un punto crítico respecto a lo que significa la postura que están planteando desde el oficialismo ante la resolución definitiva del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, y además respecto a las críticas que se están deslizando porque señalan que las ayudas que se han entregado hasta el momento no son necesarias para poder entregar los apoyos necesarios a quienes se han visto afectados por la pandemia en el país. Pasemos a revisar declaraciones y los argumentos que entregó sobre su voto a favor de este tercer retiro en esta instancia el propio senador Francisco Chaguán. Si el gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones y renuncia a su rol de colegislador, me considero completamente en libertad de acción para votar en conciencia el proyecto. Es por eso que, señalando que esta es una mala política pública, pero el gobierno no nos deja alternativa, voto a favor. Bueno, en lo que manifiesta Guillermo, el senador Chaguán, le ha pasado a muchos parlamentarios oficialistas respecto al cambio que han tenido, porque el gobierno no ha ido presentando propuestas que vayan en ayuda de la gente. De hecho, acusó falta de liderazgo. También quería preguntarte por los tiempos, los plazos. Cada parlamentario, cada senador en este caso tiene un tiempo acotado. Tengo entendido que son 7 minutos para ver cuándo podríamos ya tener la votación. Si calculamos entre la cantidad de senadores que hay y el tiempo que tiene cada uno, esto podría extenderse por más de 10 horas incluso, ¿no? Así es, puesto de que el cálculo que se hace, bueno, la votación en general podría ya desencadenarse dentro de los próximos minutos, unos 30 minutos más, si es que todos hacen uso de la palabra, o incluso antes, puesto que se señala que hasta ahora son 4 los que restan por hacer uso de la palabra, pero que están inscritos. Quedan algunos otros que también se pueden inscribir dentro de los próximos minutos y eso extender lo que es la votación en general. Pero respecto a la votación en particular, hay que señalar que son 18 indicaciones y eso es lo que extiende el debate durante buena parte de la jornada de hoy, considerando de que se llegó a un acuerdo, principalmente que cada una de las indicaciones tan solo hable 3 minutos, que él la haya presentado y se dé 3 minutos a alguien que esté en contra como para poder generar el debate. Sin embargo, son acuerdos de palabra y ahí puede que más de algún otro senador que pueda hacer uso de la palabra y lo requiera, puede plantearlo a la mesa y también ahí extender un poco más el debate. Pero haciendo solo esos cálculos, considerando los plazos normales, es que se plantea esta posibilidad de que esto se extienda hasta cerca de las 20 horas para ya despachar definitivamente esta reforma constitucional a su tercer trámite. Pero como les decíamos, dentro de los aspectos que se están planteando como puntos de inflexión, principalmente al interior de Chile Vamos, son los votos a favor que se siguen sumando a esta reforma constitucional. Muchos de ellos yo lo habían anticipado, e incluso más allá de que el gobierno fuese o no al Tribunal Constitucional, ya tenían resuelto entregar su voto a favor, pero también con una mirada crítica respecto a que lo que se ha hecho hasta el momento no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población que se han generado producto de la pandemia.
Y así lo han manifestado en su discurso y sus argumentos al momento de ya dar a conocer su intención de voto en lo que es este debate que se está desarrollando acá en el Senado. Pasemos a revisar también cuáles han sido estos planteamientos, como por ejemplo en palabras del senador Manuel José Sandón y también del senador David Sandoval. Tal cual como lo dije y lo hice en el primer y segundo retiro, votaré a favor de este tercer retiro. Porque entiendo el drama terrible que están viviendo muchas familias, muchos emprendedores. Hay aquí parlamentarios que llevan 30 años en este servicio. 30 años. Y son testigos a lo largo de estos 30 años de esta incapacidad política de enfrentar los problemas sociales que nuestro país nos dejó en la cara el 18 de octubre. 40 años cómplices de todas las demandas y de todas las críticas que ustedes mismos realizan en este minuto. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que actuar y llamar y dejar de lado la política de los bonos indignos instaurados por muchos gobiernos. No solo por este. Tenemos que trabajar en un gran pacto fiscal y solucionar de una vez por todas las injusticias sociales, los abusos que están sometidos los chilenos diariamente del Estado y de los privados. No creo que esta sea una buena política pública, pero voté a favor porque estaba en la calle con la gente y hoy día se está pasando hambre. Guillermo, sabemos que los votos están para que esto se apruebe, pero también que la decisión del gobierno se mantiene de ir hasta el TC. Por eso esta posibilidad de una devolución y de un cierto tope y que el propio Ejecutivo patrocine un proyecto de ley para que esto obviamente no sea considerado inconstitucional, que es algo que está promoviendo especialmente RN, ¿tiene posibilidades? ¿Está en la discusión, en el debate, en la trastienda tal vez de esas últimas conversaciones para que estas platas puedan llegar? Bueno, de hecho, desde el propio Ministerio de Hacienda, también desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, le bajaron cualquier perspectiva a esta posibilidad de un patrocinio, de un proyecto paralelo durante la presente jornada. De hecho, llegó acá el ministro de Hacienda, el ministro Juan José Ossa, también secretario general de la Presidencia, en el sentido de plantear cuál es la postura del gobierno en esta materia. Y ellos han señalado de que no van a patrocinar ninguna iniciativa que pueda ser declarada inconstitucional. Y eso ya cierra la puerta a esta posibilidad que ha planteado desde Renovación Nacional, particularmente en torno a ver una figura similar a lo que ocurrió con el segundo retiro, que terminó ratificándose gracias a este proyecto presentado por el gobierno, pues de otra manera no hubiese podido avanzar, considerando que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y de esta línea también es que se han planteado por parte del gobierno algunas alternativas para poder ir en ayuda de aquellos chilenos que no han recibido apoyos a través del ingreso familiar de emergencia o a través del bono de clase media, pero sin embargo solo mejorando los mecanismos ya existentes, ni siquiera planteando una alternativa paralela para poder usar fondos de cesantía, poder buscar otros mecanismos, sino que manteniendo lo que ya ha consagrado. Y de hecho así lo planteó el propio ministro secretario general de la Presidencia. Se han hecho los esfuerzos necesarios para poder avanzar y ayudar a quienes más lo necesitan y quienes se han visto afectados por parte de la pandemia, e incluso también monitoreando en cierta medida quienes han ido quedando fuera de estos apoyos que ya se han consagrado. Pero de todas maneras, la única fórmula que se sigue trabajando por parte del gobierno es quizás ampliar la cobertura a través del ingreso familiar de emergencia o en su defecto a través de este bono de clase media, reduciendo algunos requisitos. Pasemos a revisar también argumentos sobre esta materia del propio ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Hemos dialogado, hemos estado siempre disponibles, hemos venido muchas veces al Congreso a pedir la complicidad del Parlamento para ayudar a las familias, y eso es algo que vamos a seguir haciendo. Hoy, lo hicimos ayer, lo hacemos hoy, lo seguiremos haciendo mañana. Creemos en la buena política, en el diálogo, así que a su pregunta, sí, nosotros siempre estamos conversando con todos los parlamentarios, especialmente con los de Chile Vamos. Existen muchas alternativas arriba de la mesa. Son tiempos electorales, hay candidatos presidenciales que tienen incentivo, y lo digo en el buen sentido, de hacer muchas propuestas. Y en consecuencia lo que nos toca a nosotros es oírlas, analizarlas. Las relaciones a veces se tensan en momentos difíciles, pero seguimos siendo una coalición muy unida y el gobierno sí se siente apañado por ella.
Bueno, y a propósito de todo el debate que se ha generado en torno a este tercer retiro, la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, también se han planteado no tan solo la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente de la República por parte de ciertos partidos de oposición, sino que incluso también analizar ciertas medidas para ver la inhabilidad del propio presidente de la República. Se han escuchado argumentos en esta materia acá en la sala del Senado, particularmente por parte de senadores de la oposición, e incluso también viendo otras alternativas, como por ejemplo inhabilitar a la presidenta del Tribunal Constitucional, puesto de que aseguran que no tendría la idoneidad para poder resolver en caso de una igualdad de votos, tal como ocurrió en su momento con el segundo retiro, por su cercanía con el presidente Sebastián Piñera. Todas materias que se están analizando por parte de la oposición y que han sido expuestas en medio de los argumentos que se han entregado en este debate por este tercer retiro. Pasemos a revisar precisamente algunos de esos argumentos en torno a la inhabilitación del presidente de la República o también de la presidenta del Tribunal Constitucional, en palabras del senador Carlos Bianchi y también del senador Alejandro Guillier. Lo único que hace Piñera es provocar, y provocar de la peor manera, además de haber tenido una actitud cobarde, porque ni siquiera fue capaz de salir en la conferencia que hicieron en el día de ayer, sino que llama a los ministros para que hagan la presentación al Tribunal Constitucional. Esto lo que hace es provocar reacciones en todo el país, y aquí en el Congreso no es diferente. Piñera ni siquiera fue capaz de esperar la discusión acá en el Senado o de cómo iba a salir el proyecto desde el Senado. He decidido reafirmar mi voto al 10%, pero también le he solicitado a la presidenta del Senado que disponga que se analice la petición del diputado Jaime Mulet de hace más de un año, que está en el Senado y que pide que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia conozca y dé a conocer los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del presidente de la República por impedimento físico o mental, como también respecto a la dimisión o renuncia de dicho cargo. Bueno, este planteamiento obviamente generó reacciones inmediatas en el gobierno. Ellos de hecho lo tomaron de forma irónica, en el sentido de que se limitaron a señalar que lo argumentado por el senador Guillier no tiene ningún asidero, y además tampoco existe la posibilidad de avanzar en torno a esta materia, considerando de que si bien se ha planteado la posibilidad de una acusación constitucional, también esto requiere un respaldo por parte de ambas cámaras, y si bien una acusación constitucional podría prosperar en la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando de que para que se rechace la cuestión previa se requiere de una mayoría simple, y para que se avance en el fondo de una acusación constitucional se requiere de una mayoría absoluta, es decir, de los diputadas y diputados en ejercicio. Esto es diferente a lo que ocurre en el Senado, donde se requieren 2/3 para poder aprobar una acusación constitucional, y ahí claramente se requieren votos de Chile Vamos, y esos en ningún caso van a estar para poder aprobar una acusación constitucional contra el presidente de la República. Pasemos a revisar cuál fue la respuesta que surgió desde el Ejecutivo en torno a estos planteamientos de inhabilidad del presidente de la República, en palabras de también el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Alejandro Guillier todavía no olvida que el presidente de la República, Sebastián Piñera, le ganó, y por muchos millones de votos, la elección presidencial anterior. Bueno, como pueden apreciar, no se refirió al fondo, sino que más bien haciendo una relación en lo que fue la participación de la elección presidencial por parte de Alejandro Guillier y también con Sebastián Piñera. Nos despedimos de este móvil principalmente para seguir en contacto, obviamente, respecto a lo que sigue ocurriendo, mostrándole lo que está ocurriendo al interior de la sala, puesto que ya son muy pocos los senadores que quedan por hacer uso de la palabra, son cerca de 5, ya hasta el momento podría sumarse uno que otro que no se ha inscrito en el listado, pero se espera que ya dentro de los próximos minutos se pueda resolver lo que es la votación en general. Cabe recordar que esto, una vez aprobado y ya estando los votos para que se pueda avanzar en la idea de legislar, ya posteriormente se va a dar inicio al debate entonces a lo que respecta a cada una de las indicaciones que ya se han anticipado, son cerca de 18, por ende durante toda la tarde seguiremos atentos cómo sigue evolucionando esta votación en torno a este tercer retiro de los fondos de pensiones. Viviana, Karim. Bien, vamos a estar muy atentos. Ahí tenemos la imagen de lo que está pasando en el Senado. Hay 23 senadores, 5 de Chile Vamos, que ya han anunciado que van a votar en favor de este proyecto del tercer retiro. En paralelo va tomando fuerza también la idea de estudiar una acusación constitucional, al menos la DC se suma al Partido Socialista y otros partidos de la oposición a estudiar una acusación constitucional en contra del presidente. Volvemos contigo en cualquier minuto, Guillermo. Buenas tardes.
Bueno, de alguna manera seguimos en el tema porque un hecho especialmente llamativo fue una publicación en las cartas al director del diario La Tercera de los ministros del comité político asegurando que respalda la decisión de ir al TC. Llama la atención la forma, pero lo que está de fondo eran los trascendidos de que el ministro del Interior y también la ministra de Desarrollo Social no estaban tan de acuerdo con esta decisión del Ejecutivo. Iván Carvajal nos va a contar de todas las reacciones y también de lo que ha generado toda una serie de análisis. ¿Por qué utilizar un medio y una carta al director para manifestar la postura del gobierno en el tema? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Habría que escarbar en los archivos a ver si es que alguna vez algún comité político de algún gobierno escribió precisamente una carta al director para salir a desmentir una versión o versiones de prensa respecto al análisis que se hizo para la discusión de recurrir o no al Tribunal Constitucional. Habría que escarbar en los archivos para verlo, pero todo indica que es algo inédito lo que se ha decidido ahora con esta carta de los 5 ministros del comité político del presidente Sebastián Piñera, en la que plantean básicamente dos cosas, en la que estaban de acuerdo o adherían a la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, y en lo segundo para descartar división en el comité político a raíz de lo mismo. El punto, y para nadie es un misterio, que había diferencias de opinión, y esas diferencias de opinión se venían planteando hace ya varias semanas respecto a la oportunidad y los posibles efectos que podía tener recurrir al Tribunal Constitucional. Y ahí entonces es donde se separan las aguas. Unos defendían esta posibilidad y otros al menos decían que esto iba a generar algunos efectos. El punto es que ayer ya el comité político lo salió a desmentir en un punto de prensa en el Congreso, por eso que llamó muchísimo la atención que además sacaran o publicaran esta carta en los diarios La Tercera y también en el Mercurio. Hoy fue muy difícil poder hablar con los ministros del comité político aquí en el Palacio de la Moneda, salvo obviamente los que fueron al Congreso. Pocos se dejaron ver en los patios para ver cómo había surgido esta opción de recurrir a una carta al director. Fue precisamente el ministro de las Express y también el ministro de Hacienda quienes defendieron esto en el Congreso. Lo que hemos dicho fue hacernos cargo de una versión de prensa que a nuestro juicio, y por legítima, ¿no es cierto?, que sea toda lo que hace la prensa, ¿no es cierto?, que es tan importante, nos parecía que no era precisa. Y en consecuencia quisimos aclararlo porque es importante que Chile sepa que entre nosotros lo único que queremos es, en forma conjunta, seguir ayudando a Chile. Eso es todo. No hay ninguna otra lectura. Yo le diría lo siguiente: lo único que muestra la carta es que efectivamente como comité político estamos unidos, tenemos una única posición, y efectivamente eso es simplemente lo que muestra la carta. Yo no le daría más lectura a eso, eso es lo que está ahí. No veo ningún quiebre, de hecho. Para muchos esto es no aclares que oscurece. Finalmente, ¿para qué sales a desmentir algo si claramente, digamos, no es, si algo que no está pasando, no lo crees así? ¿Para qué salir a desmentirlo? Y además de en este formato, en una carta al director, cuando además ya había habido un punto de prensa en donde los ministros se habían referido a esto. Entonces, ¿para qué salir a desmentir algo que supuestamente no está pasando? Lo único que hace es reafirmar que sí había una diferencia de opinión en el seno del comité político. Ese es el análisis que hacen muchos el día de hoy. Obviamente hubo reacciones a esto en el Congreso, vamos a revisar algunas de ellas. Esta carta es una muestra de la debilidad del gobierno y particularmente del presidente, porque el hecho que los ministros de Estado, que son colaboradores cercanos del presidente, que dependen en la permanencia de sus cargos de la voluntad del presidente, tengan que enviar una carta para señalar que están apoyando al presidente, bueno, lejos de ser una señal de fortaleza, es una señal de debilidad del liderazgo del presidente de la República, más bien de la falta de liderazgo del presidente de la República. Eso es lo que denota esa carta. Toda la oposición está comprometida, se requieren también los votos de al menos una parte de los senadores del oficialismo, y por cierto, lamentamos que el presidente Piñera haya recurrido al Tribunal Constitucional porque de esta manera pretende evitar que una mayoría en la sociedad, en la ciudadanía y una mayoría en el Congreso se haga realidad. Yo entiendo la buena fe de esta carta, pero creo que
demuestra la debilidad por la cual está pasando el gobierno. Y esto demuestra lo que yo he dicho. Mira, nosotros hemos visto de que el gobierno con Chile Vamos no construye lealtades. Y al parecer dentro del gabinete, lo principal es que dentro del gabinete exista unidad y exista también lealtad entre ellos. Porque lo que se ha dicho, a mí me parece que lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es una debilidad. Bueno, está claro entonces la definición del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, eso ya está presentado, sabemos que probablemente el Senado se apruebe, ya están los votos, pero analicemos un poco qué pasa en el Tribunal Constitucional, por quiénes está integrado. Bueno, son 10 ministros, opera el cuoteo político, de modo que en algunos casos son jueces cercanos al oficialismo y en otros también a la oposición. Bueno, cuando el Congreso aprobó este segundo retiro, el gobierno impulsó un propio proyecto para pagar este 10%, pero paralelamente llevó al TC esa ley aprobada por el Congreso para sentar un precedente. Ahí se alegaba que según la Constitución el presidente solo tiene iniciativa en los proyectos de seguridad social. Claro, recordemos también que esa votación terminó en empate. Hubo 5 ministros que estuvieron a favor de la tesis del gobierno. Estamos hablando de María Luisa Abraham. Tenemos una gráfica, de hecho, para apoyar esto. Ahí está la imagen. Esta es la forma en cómo votaron, quienes votaron a favor. Esto terminó empatado, 5 ministros a favor de la tesis del gobierno: María Luisa Abraham, Miguel Ángel Fernández, José Ignacio Vázquez, Cristian Letelier e Iván Aróstica. Y hubo otros 5 que rechazaron este requerimiento y que estuvieron porque se pagara el 10%. Estamos hablando de Rodrigo Pica, María Pía Silva, Nelson Pozo, Juan José Romero y Gonzalo García. Ahí es cuando aparece la figura clave de María Luisa Abraham, ex jefa de asesores del primer gobierno del presidente Piñera. Ella es la presidenta del TC y tiene este voto que es dirimente, Iván, en caso de un empate. Así que, así como lo hizo en la votación anterior, y ahora está cuestionada por 2 flancos, básicamente. Hay una investigación por un supuesto acoso laboral en el TC en su contra y también la petición que han hecho varios parlamentarios para que se inhabilite de votar en este recurso, algo que todavía no sabemos si va a hacer o no, ¿no, Iván? Sí, claro, y además esto hay que ponerlo en el contexto de que el Tribunal Constitucional no es la primera vez, digamos, que es cuestionado por ser, entre comillas, una tercera cámara, de terminar definiendo proyectos de ley o iniciativas legislativas que han sido zanjadas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y se ha puesto el foco en el Tribunal Constitucional, entonces, para algunos como una tercera cámara, que esto no corresponde. Dichos que ha refrendado incluso la propia María Luisa Abraham, diciendo que es precisamente la facultad que tiene el Tribunal Constitucional. Y de hecho, esos dichos de María Luisa Abraham fueron citados ayer por el senador Carlos Bianchi para decir que María Luisa Abraham quizás debería inhabilitarse. Él tiene que conseguir las firmas todavía para eso, pero para él debería inhabilitarse María Luisa Abraham precisamente por estos dichos, y lo otro por su cercanía con el presidente Sebastián Piñera, ex jefa de asesores, ex jefa del segundo piso durante el primer mandato. Y obviamente esta cercanía la pone en el foco de las críticas de algunas personas, como en el caso del senador Carlos Bianchi, para decir que debería inhabilitarse en la discusión. Y ahí entramos en otro asunto, en otro contexto, pensando que es el voto dirimente como presidenta del Tribunal Constitucional. Además, tenemos lo que tú decías, los sumarios por supuesto acoso laboral en lo que se le acusa a ella, y también otra investigación que lleva la Fiscalía, que tiene que ver con un ingreso al Tribunal Constitucional de personal de la PDI en la que se registró la oficina de los ministros, y eso a algunos ministros del Tribunal Constitucional no les gustó para nada y le están pidiendo explicaciones, que es una investigación que lleva desformalizadamente la Fiscalía. Así que hay todo un contexto muy delicado, muy complejo para el Tribunal Constitucional, muy distinto a otras ocasiones en que ha tenido que resolver respecto a proyectos de ley que han salido del Congreso. Y esto para algunos pone en entredicho la votación que se va a dar respecto a si es que el resultado va a ser idéntico al del segundo retiro o puede haber una definición distinta.
Vamos a estudiar y lo vamos a hacer en conjunto con nuestra bancada de parlamentarios y con nuestros mejores abogados si efectivamente hay o no fundamento para una acusación constitucional. Nosotros no nos queremos pronunciar a priori respecto de una acusación sin conocer los argumentos y los fundamentos. Lo serio es poder conocer cuáles serían los antecedentes y luego tomar una decisión, y vamos a actuar de manera unida. Eso es lo que hemos acordado como mesa directiva con nuestra bancada de diputados. Bien, ahí veíamos al presidente de la ADC refiriéndose a esta decisión de esta tienda de evaluar los argumentos jurídicos que puedan existir para una acusación constitucional en contra del presidente de la República. Cada vez son más voces las que se están sumando a este análisis previo para ver si es que se suman o no a una eventual acusación contra el presidente. Algo similar ha hecho el PPD, que va a definir conjuntamente, digamos, como partido, si es que se suma o no a la acusación constitucional, pero claramente la DC tiene una connotación distinta por ser un partido quizás más cercano o que ha estado en algunas ocasiones más cercano al gobierno o a las iniciativas del Ejecutivo. Así que hay que poner atención a las definiciones que puedan tener ellos. Sí, siempre ha sido mucho más reticente en el apoyo a estas acusaciones constitucionales. Vamos a ver qué ocurre con aquello y sobre todo en el TC y esta exigencia de inhabilitarse en el caso de María Luisa Bram. Muchas gracias, Iván, que estés muy bien. Bueno, vamos a revisar una situación que se dio muy cerca de la casa del presidente Sebastián Piñera. 3 personas fueron detenidas ahí por intentar traspasar un control de Carabineros. Incluso una de ellas huyó del lugar luego de chocar con un vehículo policial. Vamos a tomar contacto con Max Frick para que nos entregue todos los detalles de este hecho. Max, buenas tardes. Hola, Karim, muy buenas tardes. Sí, una serie de incidentes que se dieron ayer en toda la capital, los más llamativos de ellos, claro, estos que tú mencionabas en la comuna de Las Condes, cuando llegaron en 2 situaciones distintas. Primero, 2 sujetos en un vehículo, los cuales le dijeron a personal policial que el presidente los había invitado a tomar un jugo a su casa, una situación bastante extraña que le llamó la atención a la policía. Bueno, verificó la información y se dieron cuenta que no había ninguna cita, y al controlarlos para ver si portaban sus permisos para poder circular en fase 1 en cuarentena, no los tenían, por lo tanto fueron detenidos y posteriormente fueron dejados en libertad apercibidos por esta situación. Pero la más rara, la más extraña fue una situación que se dio posterior. Esa fue cerca de las 5 de la tarde. Cerca de las 8 de la noche llega una mujer en un vehículo, traspasa este cerco policial, arroja unas botellas hacia el interior de una vivienda que no era la del presidente Piñera, sino que la de un vecino de él, y posteriormente, cuando es controlada por Carabineros, se da la fuga. Bueno, esta mujer con su vehículo termina impactando un RP de Carabineros de la comuna de Las Condes e intenta atropellar a otro funcionario. Finalmente, Carabineros debe hacer uso de sus armas de fuego para detener a esta mujer, realiza 2 disparos contra el vehículo, la terminan deteniendo y finalmente ella fue puesta a disposición de los tribunales durante esta jornada. Vamos a escuchar a Carabineros precisamente, que relataron un poco cómo fue toda esta situación en la cual esta mujer, que siendo además sometida a una prueba de Intoxilacer, no arrojó ningún grado alcohólico en su sangre, pero se le hizo una alcoholemia para ver si efectivamente había bebido mientras estaba manejando. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Personal de servicio observa y se percata de ruidos bastante fuertes en la cercanía, observando que había una persona lanzando objetos al interior de un domicilio particular. Esto motivó que el personal de servicio se trasladara al lugar, situación que fue apreciada por esta persona de sexo femenino, quien inmediatamente aborda el vehículo e inicia el desplazamiento. Acto seguido se intenta detener el vehículo en este desplazamiento, haciendo caso omiso a la detención, incluso intentando, o dentro del desplazamiento existió el riesgo de atropello hacia 2 carabineros y también impactó un radio patrulla que se encontraba en el lugar, lo que motivó también que uno de los carabineros hiciera uso de su arma de fuego con 2 disparos, dándose a la fuga este vehículo. Bueno, una situación bastante particular. Finalmente esta mujer fue detenida. La Fiscalía Oriente hoy la formalizó por varios delitos, dentro de ellos los daños del RP, por arrojar objetos a un lugar donde podía dañar personas, y también por esta agresión a Carabineros. Finalmente fue dejada en libertad y se está a la espera del resultado de su alcoholemia, porque ya lo decíamos, el Intoxilacer arrojó 0.0, pero en la alcoholemia puede salir que tal vez habría ingerido alcohol y podría ser formalizado
responsabilizada eventualmente en un futuro por otro delito más. Esta mujer de 27 años, tal vez, claro, presuntamente por un delito de manejo en estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol. Eso no se sabe, se debe determinar con este examen que es muy certero, que es la alcoholemia, no así el Intoxilacer, que solamente mide el hálito alcohólico. Bueno, tras ser formalizada, la Fiscalía pidió algunas medidas cautelares, como la prohibición de acercarse a este lugar a 500 metros, la prohibición de acercarse también a los funcionarios policiales que intentó atropellar, y también una firma mensual en la comisaría de Quilicura, que es su comuna de residencia, para poder acreditar su comparecencia a todos los actos del procedimiento. Vamos a escuchar lo que dijo esta mujer, precisamente, que interrumpió en algunas partes la audiencia que se estaba desarrollando, el fiscal y también su defensor. Pero ellos me dispararon, pues me estaban apuntando. Silencio, guarde silencio, María José. Ya le dije que esto no es un juicio. ¿Entendió, doña María José? Sí, pero es que ellos fueron muy violentos conmigo, entonces yo... María José, guarde silencio. Ya le dije que esto no es un juicio. Lugar donde descendió el automóvil y arrojó una botella de vidrio hacia el interior del inmueble con peligro de los moradores del mismo, para después abordar el automóvil y dirigirse a la intersección de Camino La Viña con Avenida San Damián en la comuna de Las Condes, donde los funcionarios de Carabineros intentaron controlarla, negándose esta a apagar el motor del vehículo, procediendo este último funcionario intentando tomar las llaves del automóvil, acelerando la marcha, la imputada dirigiendo el vehículo contra los funcionarios policiales, atentando contra estos, impactando además el vehículo policial RP 5714. Funcionarios policiales no realizan un reconocimiento de mi representada y que señalan que interactuaron con ella, o sea, vieron a una mujer, incluso se habla de que uno hizo ingreso al vehículo con el brazo para intentar quitarle las llaves, pero hasta el momento no existe ningún reconocimiento. Por lo tanto, yo derechamente cuestiono en este estadio procesal, con estos antecedentes, la participación de mi representada. Y en ese sentido, entonces, su señoría, solicito medidas cautelares de baja intensidad y, por lo tanto, propongo el arraigo nacional y la firma mensual en la comisaría de Quilicura. Bueno, esas finalmente fueron parte de las medidas cautelares que se dieron a esta mujer mientras se realiza la investigación de este hecho bastante curioso de ir a arrojar botellas a una residencia que era cercana a la del presidente, porque claro, no pudo traspasar este cerco policial bastante estricto que está ahí en calle San Damián. Bueno, también se refirió con respecto a este hecho la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, en una actividad que hubo durante la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo y claro, la visión un poco del gobierno de estas actitudes, de estas personas que llegaron ayer hasta la residencia, o intentaron llegar por lo menos hasta la residencia del presidente Sebastián Piñera. Han habido distintas situaciones y creo que lo más responsable es primero recordar que en una sociedad democrática todos debemos respetar el diálogo y llamar al mismo. Y segundo, también la investigación y la institucionalidad, porque no es posible que una autoridad hoy día pueda asegurar que algún hecho que está en investigación está finalmente relacionado con un contexto en particular, porque eso sería sumamente irresponsable. Bueno, ya lo decíamos al inicio de este despacho, esas fueron solo algunos de los incidentes que se provocaron ayer, porque también hubo nuevamente barricadas incendiarias en calle Grecia, en la comuna de Peñalolén, al igual que durante la jornada de celebración de la fundación de Colo-Colo durante esta semana, pero esta vez aparentemente de personas que exigían el tercer retiro del 10%, el cual aparentemente el gobierno ya anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional para negar esto. Bueno, lo cierto es que en ese contexto se produjeron 5 personas detenidas, 4 de ellos por no portar su permiso para andar en la calle en fase 1 en esta cuarentena decretada por este estado de excepción, y 1 por lanzar objetos contundentes contra un vehículo. Vamos a escuchar también lo que dijo Carabineros con respecto a esta situación que se vivió anoche en la comuna de Peñalolén. Esto comenzó alrededor de las 21:30 horas y estos sujetos en Avenida Grecia mantenían barricadas incendiarias durante la noche, finalizando alrededor de las 1:30 de la mañana. Durante el desarrollo de los desórdenes públicos se acumulaban alrededor de 150 personas aproximadamente. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Carabineros con respecto a esta situación que se vivió ayer en la comuna
de Peñalolén, también personas que infringían, claro, el toque de queda. Hubo protestas en todos lados, los trabajadores portuarios también anunciaron que irán paralizando de a poco si es que se recurre al Tribunal Constitucional por parte del gobierno para frenar este tercer retiro del 10% desde las AFP. Por lo tanto, muchas personas salieron a la calle, también en la comuna de La Pintana, un grupo de vecinos se reunió en este lugar, cacerolazos, pancartas manifestándose en contra de esta medida del gobierno porque dicen y emplazan directamente al presidente Sebastián Piñera, dicen que no tienen que comer y que necesitan ese dinero. Escuchemos lo que dijeron estas personas que salieron a manifestarse hoy en La Pintana. No endeudamos, de verdad no endeudamos, y yo le hago un llamado al presidente y le digo, póngase la mano en el corazón, porque toda esta gente que está acá está pasando hambre. Nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo nuestra plata, porque la necesitamos, porque tenemos deuda, porque tenemos que ahorrar plata, tenemos que hacer pan, comprar un quintal de harina para hacer pan y ahorrarnos la plata. Y ahora nos subieron el gas. No tenemos cómo ahorrar plata, todo sube, todo sube. Bueno, una serie de manifestaciones, incidentes que se dan todo esto en el contexto de esta pelea por el retiro del tercer 10%, Karim. Son 2 días consecutivos donde se han registrado cacerolazos, barricadas, manifestaciones de personas que están pidiendo que se concrete este tercer retiro porque básicamente lo necesita. Muchas gracias, Max. Buenas tardes. Bueno, y hay otro problema porque a pesar de la cuarentena total en la región metropolitana, esta sigue concentrando la mayor cantidad de casos activos. En particular, hay algunas comunas que superan los 1000 contagios. Esto está siendo liderado por Puente Alto. Hay otros casos. Vamos a establecer contacto con Carola Garrido para profundizar en este tema que preocupa. Carola. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ayer el Ministerio de Salud entregó su último informe epidemiológico, el número 113 ya desde que llegó la pandemia, ¿cierto? Y desde que comenzaron los primeros casos aquí en nuestro país. Y fíjense que las cifras no dejan de alarmar, pese a que hemos tenido ciertas noticias positivas en los últimos días. Este informe revela, entre otras cosas, cuáles son en este momento las 9 comunas a nivel nacional que tienen más de 1000 contagiantes, tal como lo decía Vivi en un comienzo, y 4 de esas 9 comunas pertenecen a la región metropolitana. Están lideradas por Puente Alto, que suma 2125 casos de este tipo, le sigue Maipú con 1227, Peñalolén con 1026 y San Bernardo con 1011 casos. Esta es una situación que sin duda preocupa, sobre todo considerando que ya aquí en la región metropolitana llevamos prácticamente un mes de cuarentena total, pero hay solamente 3 comunas, solo aquellas que quedan en el sector oriente, las que han bajado considerablemente sus índices durante las últimas semanas. Nosotros, de hecho, estuvimos recorriendo durante esta jornada principalmente el centro de la comuna de Puente Alto, quiero decir, y aquí se puede apreciar cómo mucha gente está haciendo una vida prácticamente normal. Vinimos al centro porque aquí es donde se concentra la mayor cantidad de comercios, filas muy largas, hemos visto, por ejemplo, afuera de los bancos para poder ingresar, en los paraderos de micros, también en supermercados, en distintos negocios donde la gente en realidad se agolpa, en muchos casos sin respetar la distancia social y también en muchos casos sin usar ni siquiera la mascarilla. Escuchemos parte de las declaraciones que nos dieron aquí los vecinos de la comuna de Puente Alto. Hay gente que está vendiendo en la calle porque hay que comer. Al hombre vaya a ver la gente. Eso, usted me dice que es cuidar el distanciamiento. No, pues ahí venden remedios baratos, porque no hay plata. Esta gente vende, ellos venden, porque todos comemos. Yo no sé si es problema de la policía que no haga su trabajo bien, o la gente no quiere entender, o es mucha la necesidad porque la gente está pasando hambre. Yo creo que la cuarentena tiene que ser muy estricta. Y la gente tiene que entender como sea, porque si no esto se va a agravar cada vez más, va a ser peor. La gente no quiere entender, sobre todo la juventud. Y el movimiento siempre va a ser, acuérdense lo que yo les digo, siempre la gente va a tener que salir por su necesidad.
Claro, conversábamos también con representantes del municipio durante esta mañana y ellos nos explicaban que particularmente aquí en Puente Alto se da una situación que tiene que ver con el nivel de población, que es mucho mayor al del resto de las comunas, no solo de Santiago, sino que también del resto de nuestro país, y que muchas de las personas que viven aquí tienen empleos que son informales, por lo tanto sí o sí tienen que salir a la calle para buscar el sustento diario. Eso hace que en definitiva no se respete la cuarentena y que muchas personas tengan que salir a diario a las calles sin siquiera poder obtener un permiso, porque sabemos que son solamente 2 a la semana y si uno quiere salir todos los días tiene que contar con un permiso colectivo, y estas son personas que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un contrato de trabajo. Conversamos con los representantes del área médica de la comuna y esto fue parte de lo que nos dijeron. Son desfavorables. Una es la cantidad de población que tiene esta comuna, es la comuna más grande, digamos, poblacionalmente hablando de Chile, y lo otro es las características de la población. Es una población vulnerable, donde hay pobreza, donde hay trabajos inestables. Eso hace que las personas económicamente también tengan muchas más necesidades de salir de la casa. Entonces es cuando se implementan estas medidas, esta otra realidad que hace que también se entiende que las personas tengan necesidades y tengan que salir. Bueno, como decíamos, Puente Alto es una de las 9 comunas a nivel nacional donde se superan los 1000 contagiantes. Esta es una situación que no se reportaba desde junio del año pasado, donde esta misma comuna superó este límite en 3 reportes consecutivos. Y bueno, ahora vemos cómo está nuevamente pasando por esta situación compleja. Además, a los municipios de la región metropolitana se suman otros a lo largo del país, como Temuco, con 1384 contagiantes, Valparaíso con 1165, Viña del Mar con 1095, Los Ángeles con 1080 y Curicó con 1025. Todo esto, como decíamos, de acuerdo al último informe epidemiológico entregado por el MinSal. Pese a que no aparece aquí en este listado de las comunas que derechamente pueden considerarse las que están en peor situación, hoy día el caso de la Florida también es preocupante, porque allí también ha habido una cantidad de casos importantes y pese a todas las campañas que ha hecho el municipio para que la gente trate de quedarse en casa, a todo el comercio que se encuentra cerrado, la cantidad de personas contagiadas allí no disminuye. Conversamos con el alcalde Rodolfo Carter, quien dice que en todo caso ellos tienen una pequeña diferencia con las cifras en cuanto a lo que maneja el MinSal y que si bien en comunas del sector oriente estarían bajando los casos, eso tiene que ver con que hay comunas que no tienen tanto dinero y que necesitan una ayuda económica para poder efectivamente respetar la cuarentena. Tenemos una diferencia con el Ministerio de Salud. Los datos que nosotros registramos es que el pico que se alcanzó hace aproximadamente 2 semanas hablaba del orden de 1.215 casos activos. Hoy día estamos bajo 1.000 casos activos. Hay una reducción marginal, pero hay una reducción. Ahora, no es sorprendente que haya menos casos activos en el sector oriente por las condiciones sanitarias, por la mayor cantidad de metros cuadrados que tienen las viviendas, porque se pueden hacer un mucho mejor aislamiento y porque los servicios sanitarios de las comunas más acomodadas son de mucho mayor nivel que el resto del país. No hay otra forma que resolver las ayudas económicas a las familias para que se hagan cuarentenas efectivas y mientras más rápido eso ocurra, más rápido se va a reducir el contagio. Solo otro dato antes de terminar, de las 52 comunas que tenemos aquí en la región metropolitana, 49 tienen una tasa de incidencia superior a 100. Las tres únicas excepciones son las comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia, que están bajo ese porcentaje, pero es muy poco si comparamos con el resto de la población aquí en la región metropolitana y sin duda también a lo largo de nuestro país. Sí, y un factor que todo el mundo conoce y entiende ya a esta altura es que las personas necesitan las condiciones para poder cumplir con esta cuarentena. Vamos a ver, porque en algunos instantes más también es el reporte, les recordamos a eso de las 2 para ver si también hay anuncios a la preocupante situación en estas comunas que siguen con tasas tan altas de contagios. Muchas gracias, Carola. Bien, seguimos a la espera de eso. Recién escuchábamos al alcalde Carter de la Florida, donde un hombre fue detenido precisamente, reincidente por 4ª vez por realizar celebraciones. Vamos a tomar contacto con Fernanda Yure para que nos cuente qué ocurrió en esta oportunidad. Fernanda, buenas tardes.
Hola Karim, muy buenas tardes. Claro, tú lo decías, no era ni primera, segunda, tercera, sino que cuarta vez que esta persona era detenida, este hombre de 38 años que organizaba recurrentemente fiestas en su casa, pero la situación es más complicada, lo que nos comentaban justamente los vecinos, porque era cuarta vez que lo llevaban detenido, sin embargo las fiestas son algo frecuente, algo que hace aproximadamente 2 a 3 veces a la semana y que por supuesto causa indignación, considerando que estamos en una pandemia, que estamos en cuarentena también, que esto es y ocurre en horario de toque de queda. El hombre se encontraba entonces en su domicilio junto a otras personas. Lo que hay de información preliminar o lo que pudo constatar Carabineros es que era un total de 10 personas y los 10 fueron detenidos. Sin embargo, posterior a eso, algunos vecinos nos comentaban que hubo algunas situaciones en las que ellos intentaron escapar, se saltaron las panderetas, escalaron algunos muros aledaños y ellos creen que había más personas involucradas. Se trata de una fiesta que estaba siendo organizada ayer en la noche. Los carabineros llegaron a las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, a detener a estas personas. Tuvieron que esperar bastante tiempo. Ellos opusieron resistencia, esperaron aproximadamente media hora y estas personas se negaban a salir del domicilio. ¿Qué había al interior? Por supuesto, música, también bastante ruido por la cantidad de personas que había también en el lugar, además de comida y bebidas alcohólicas, por supuesto, que es algo que nos comentaban, es algo bastante frecuente al interior de esta casa. Se negaban a salir, finalmente, después de oponer resistencia, de saltar panderetas, de entrar también a los jardines y a los patios de los vecinos que vivían atrás, pudieron detener hasta 10 personas. Son 10 personas, 6 mujeres, 4 hombres entre los 21 y 45 años. Escuchemos entonces lo que nos comentó Carabineros al respecto de esta detención. Los carabineros se percatan que adentro del inmueble hay 10 personas reunidas, incluyendo el dueño de casa. Al ver que se está infringiendo la norma sanitaria, los carabineros proceden a la detención de estas 10 personas. Pudimos establecer que el dueño de casa es reincidente esta por cuarta vez, o sea, 3 veces anteriores ya había sido detenido por infringir las normas sanitarias y esta sería la cuarta vez. Es por eso que el fiscal de turno dispuso de que las 10 personas que estaban al interior del domicilio compartiendo, celebrando un cumpleaños, quedaran en libertad, a excepción del dueño de casa que es reincidente. Claro, fueron detenidos entonces por infringir el artículo 318, o sea, por poner en riesgo la salud pública, el artículo 318 del Código Penal, que es algo que recurrentemente ocurre en estas ocasiones. Sin embargo, 9 quedaron en libertad. Solo esta persona, este hombre de 38 años, quedó detenido por organizar esta fiesta, que no era la primera. Yo se los comentaba y los vecinos también nos decían, ellos estaban bastante indignados, pero también estaban atemorizados debido a que es una situación complicada. Dicen que esta persona no solo es bastante agresiva, sino que también son así sus acompañantes, que ellos habían sido amenazados, que él había incluso conversado con algunas vecinas que viven en pasajes aledaños para pedirles o amenazarlas para que dejaran de denunciarlo por estas fiestas que él hace recurrentemente, por lo que es una situación complicada. Lo decíamos, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, toque de queda. Sin embargo, esta persona organiza entre 2 a 3 fiestas semanales, poniendo también en riesgo la salud pública, también la seguridad de todas las personas que viven en las cercanías. Estábamos entonces conversando con algunos vecinos, los que sí nos pudieron hablar, que estaban bastante atemorizados. Escuchamos su relato. Que trataron de escapar por los patios o los techos, es lo que escuché yo, pero es difícil los techos porque son muy altos. Yo creo que debe ser por los patios. Y yo creo que por eso mismo, como está el chiquillo, parece que lo andaban buscando también, entonces por eso que intentaron arrancar por atrás. Saltaron para allá los jóvenes arrancando, parece, con unas niñas. Y ya pues mi perra, como nosotros estábamos viendo la teleserie Fuerza de Mujer con mi hijo, de repente sentimos ruido y vimos que la perrita corría y va para atrás y encuentra que están entre medio de mi árbol matico, entre medio metido. Estaban intentando arrancar para que no se los llevaran detenidos. Claro, para que no se les llevara. Entonces mi hijo, como vio a los carabineros acá, corrió corriendo y les vino a avisar y lo entraron a sacar. Todos los vecinos ya están aburridos, pues ellos llamaron y...
Claro, los funcionarios policiales llegaron pasada la medianoche, pero tardaron aproximadamente media hora en lograr esta detención porque se los comentaba, muchas de estas personas intentaron arrancar, incluso nos comentaba una vecina que pedían auxilio, que pedían que los escondieran en los patios de las casas aledañas para que no se los llevaran detenidos. Finalmente solo quedó esta persona detenida por infringir el código sanitario, por infringir las normas sanitarias, bien digo, y por supuesto nos vamos a quedar atentos a cómo se desarrolla esta noticia, también que tiene a todas estas personas que viven recurrentemente viviendo, que evidencian estas fiestas que esta persona hace, que son semanales, yo se los decía, y que por supuesto ponen en riesgo la salud de todas las personas. Karina. Muy bien, muchas gracias. PM ha dicho vacunatorio privado. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación, la siguiente pregunta, por favor. Informe COVID, dentro de los anuncios a destacar está la extensión de la franja horaria para los fines de semana hasta las 10 de la mañana, desde las 5, cuando termina el toque de queda, se habla de una estabilización en los contagios, con estos 6.832. Las muertes obviamente son relativamente más altas siempre los días jueves porque hay una acumulación de lo ocurrido durante los primeros días de la semana. Además, también no hay mayores modificaciones, por ejemplo, en la región metropolitana. Bien, vamos a volver ahora al Congreso. El Senado aprobó, mientras se estaba entregando el informe COVID en La Moneda, el Senado aprobó en general el tercer retiro, 31 votos a favor, 11 en contra, ninguna abstención. Guillermo, tú estás con reacciones a esta hora. Ahora se debe votar en particular, eso sí, ¿no? Sí, de hecho ya se ha iniciado la discusión en particular en la sala del Senado, pero también marcar que estos 31 votos a favor cuentan con 7 votos del oficialismo y eso también es una señal que ya anticipábamos respecto a lo que se podría registrar en torno a estas votaciones por la idea de legislar de este tercer retiro de los fondos de pensiones. Vamos a comenzar conversando con el senador Manuel José Osandón, precisamente por este aspecto, senador. 7 votos de Chile Vamos para avanzar en la idea de legislar en torno a este tercer retiro. ¿Cómo se evalúa y también qué mensaje se le envía al gobierno? Mira, primero yo creí que éramos 5, fueron los que estuvimos en los otros retiros. Aquí hay una cosa clara, más que el mensaje al gobierno, es a nosotros, a todo el mundo, de que si nosotros no somos capaces de profundizar lo que pasó el 18 de octubre, sumado a una pandemia, ¿no es cierto?, y que existe un malestar que ha demostrado de que Chile no tenemos un sistema de protección social de verdad. Y eso no quiere decir que este sistema de protección social sea un sistema de puros bonos del Estado, no. Se trata que nosotros como país deberíamos tener una estrategia y un sistema vía Estado, seguros, etcétera, para enfrentar las emergencias que hoy día no hemos sido capaces. Y la gente lo está pasando mal, la gente está asustada. ¿El gobierno no se abra a poder patrocinar alguna instancia como esta u otra alternativa para quienes no se han visto apoyados? ¿Cómo lo analizan ustedes también? A partir de esta votación, ¿se genera un punto también respecto a la crítica de las medidas que se han adoptado? A ver, yo creo que si el presidente hubiera anunciado lo que anunció hace 2 o 3 días atrás, meses atrás, no estaríamos en el problema. Una cosa es que puedan a lo mejor haberse equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece absurdo que para recibir un bono tengan que entregarse información que es del propio Estado, del propio gobierno, ¿no es cierto? Y en vez de haber hecho una estrategia mucho más universal. Lo que pasó en las zonas agrícolas, por ejemplo, que la gente, por ser temporero, gente modesta, que tiene pega, no sé, un par de meses, a veces semanas, ¿no es cierto?, no podían tener contrato porque perdían el bono. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacían? Por el bono no iban a trabajar y se perdieron cosecha. Entonces, yo creo que ahí existieron errores. Aquí se ha gastado mucha plata y el gobierno ha puesto harta plata. Lo que pasa es que yo creo que aquí deberíamos haber... el gobierno ha sido mucho más audaz. Y la gran falla... ¿Hubiese sido apoyar, por ejemplo, a través de un proyecto similar como ocurrió con el segundo retiro? Es que no hubiéramos llegado a esto si la gente no hubiera tenido una necesidad. Mira, yo creo que el gran error, y lo puedo decir con convicción porque yo lo planteé, lo conversé, y lo hice con el senador Insunza, y hablamos con el ministro Blumel, etcétera, etcétera, era que nosotros consideramos que la emergencia que venía era tan grande, política y la pandemia, que había que hacer un gran acuerdo transversal, una mesa de economistas de todos los colores políticos para fijar una estrategia en el futuro y también de senadores y diputados y fuerzas políticas para
Bueno, esto terminó, ¿no es cierto?, con el tema constitucional, pero el hecho de que la gente de oposición sienta que aquí vienen a imponer cosas, creo que el gobierno políticamente lo que ha hecho es regalarle para que les peguen gratis, porque les pueden pegar por bueno o por malo, les van a pegar igual. Entonces, si esto al principio hubiera sido parte de un acuerdo con economistas, porque si hay un país que tiene economistas de todos los colores políticos de alto nivel, es Chile, habría sido muy distinto. Y en eso debo reconocer de que aquí el presidente de la República ha sido bastante duro en el sentido de tomar él las decisiones y no haberlas racionalizado o haberlas sociabilizado antes. No lo hace con nosotros, menos lo hace con la oposición. Muchas gracias, senador. Estaban palabras del senador Manuel José Sandón, que uno de los que votó a favor de lo que es esta reforma constitucional. Nos encontramos también con la senadora Jimena Rincón, senadora, para conocer su parecer en torno a esos apoyos que termina teniendo esta reforma de manera transversal. ¿Cómo se analizan dentro de la perspectiva y la necesidad de avanzar sobre esta materia? Bueno, yo creo que lo ha dicho muy bien el senador Osandón. Aquí tenemos un presidente que no es capaz de escuchar, que no es capaz de recoger las propuestas que se han puesto encima de la mesa. Llevamos más de un año planteando la necesidad de beneficios universales, una renta básica universal de emergencia, además en este caso. No ha querido recogerla. Este tema se lo planteó la senadora Proboste hace casi un mes, no quiso tomarlo. Discutimos el bono, clase media, el IFE, nuevamente con mezquindad, termina ampliándolo este lunes después de haber dicho que no habían recursos y focalizando, poniendo requisitos. Esta X que mostraba yo en pantalla es lo que le sale a millones de personas cuando tratan de acceder a los beneficios del gobierno. Incluso lo preguntábamos a los ministros si estaban analizando alguna alternativa paralela y no existe ninguna disposición más allá de ampliar quizás los mecanismos del IFE, del bono clase media, que han sido herramientas que no están dando los resultados hasta ahora. Efectivamente, y por eso ayer hemos planteado con claridad la necesidad de sentarnos. Estamos dispuestos, yo se lo he dicho al ministro de Hacienda, se lo he dicho al presidente de la República como presidenta de la Comisión de Hacienda, la presidenta del Senado, a discutir una reforma tributaria que se haga cargo de ampliar los recursos, de lograr recabar más, eliminando exenciones que no se justifican. Y además cortando de una vez por todas las evasiones que le significan mucho dinero, menos al fisco y por lo tanto a la familia. Necesitamos dar respuesta a las mujeres, a nuestros adultos mayores, enfrentar reformas que son necesarias y urgentes en la salud, en vivienda, y el gobierno tiene que entender que si hay algo que nos debiera dejar esta pandemia es la necesidad del sentido de urgencia para las familias de nuestro país y la necesidad de ponernos de acuerdo para encontrar un camino de solución. El 82 se salvó a la banca de este país. 90.000 millones de dólares serían hoy día. Aquí los trabajadores con sus recursos ya han puesto 35.000 encima de la mesa. Y resulta que no es lo mismo salvar a la banca, que era importante, urgente, nadie lo va a discutir hoy día, que salvar a las familias. Y creo que el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo y rectificar el rumbo. Muchas gracias, senador. Gracias. Bueno, estaban parte de las redacciones que se han generado entonces, luego, como le hemos señalado, se ha aprobado en general entonces la idea de legislar en torno a este tercer retiro de los fondos de pensiones. Karim, perfecto, Viviana. vamos a estar atentos. De todas maneras queda ahora la discusión y la votación en particular. Vamos a seguir en contacto contigo, Guillermo. Muchas gracias por la información. Ya a esta hora vamos con Fabián Acevedo, que nos va a contar de un matrimonio donde ya hay 9 personas detenidas. Se superaría obviamente el aforo, no se pueden realizar este tipo de instancias. Además también en fase 1, tú nos cuentas, Fabián. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros en una parroquia acá en Avenida Las Condes, a la altura del 9700, tras este procedimiento policial a raíz de un matrimonio que se estaba llevando a cabo, obviamente, al interior de las dependencias, y en un momento, ya tras una denuncia de vecinos, es que tuvo que llegar Carabineros. ¿Qué fue la primera información que trascendió? Bueno, que habían aproximadamente entre 10 a 15 personas al interior, cuando el aforo permitido ya para una misa es de solamente 5 personas. Testigos lo que habían señalado es que no había medidas sanitarias correspondientes, y antes de contarles más detalles vamos a molestar acá a la comandante, muy cortito, aprovechando que estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Cuéntenos acerca de este procedimiento. Ustedes ya detuvieron alrededor de 12 personas por este matrimonio. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué explicación le dieron a ustedes? Entre este grupo entendemos que están los novios, hay un fotógrafo, incluso un coro que había al interior de la iglesia. Sí, bueno, la verdad las cosas que a raíz de denuncias de vecinos de aquí del sector, llega personal policial, nos señalaban que se estaba desarrollando un matrimonio acá en el interior de la iglesia.
Una vez en el lugar pudimos corroborar que efectivamente en el interior habían 12 personas, las cuales estaba incluida el padre que realizó el matrimonio por la iglesia, más el acólito que lo acompañaba, los novios, los padres de los novios y un fotógrafo y un pequeño coro. Los novios manifestaron que conforme le habían señalado desde el arzobispado, el matrimonio por la iglesia se homologaba un poco al matrimonio civil o la unión civil que permite hasta 10 personas, lo cual no es así. Así que procedimos a la detención de estas 12 personas, las cuales fueron trasladadas a la 17 comisaría y se van a practicar los sumarios sanitarios correspondientes. Ahora, todo ello en calidad de detenido, aquí hay una serie de infracciones, porque entendemos que ellos tampoco tenían un permiso de desplazamiento para llegar hasta la misma parroquia. Así es, tampoco contaban con este permiso porque ellos pensaban que ya con la autorización, entre comillas, que tenían del arzobispado para desarrollar esta actividad, ellos ya estaban un poco validados para hacer esta actividad. Ahora, el novio le dijo que había una confusión, entonces las autoridades al interior de la iglesia no se lo plantearon a él al momento de organizar este matrimonio. Lo que pasa es que según lo que manifestó el novio, el arzobispado se homologaba, o lo que le había manifestado el arzobispado, homologaba el matrimonio civil o la unión civil, que permite hasta 10 personas con el matrimonio por la iglesia, lo cual no es así. Aquí se llevó a efecto una misa, las misas permiten un aforo de hasta 5 personas, y además eran en definitiva 12 personas porque tampoco contaron al padre con el acólito. Ahora, hasta ahora lo que hay es un sumario sanitario, hay otras decisiones que probablemente se van a tener que tomar ahora con los detenidos ya en la 17 comisaría de Las Condes. Sí, bueno, vamos a llamar a la Fiscalía a objeto de que nos impartan las instrucciones respecto a cuál va a ser la situación de estas 12 personas. ¿Hay un acta que se está realizando por la Seremía de Salud hasta ahora? Sí, tenemos sumarios sanitarios correspondientes por esta actividad que se desarrolló. Hay que dejar claro, teniente coronel, bueno, qué es lo que está sucediendo. Hay otras personas que podrían eventualmente cometer el mismo error, por así decirlo, entre comillas, dado lo que entendió el novio y que podrían terminar por esto, en definitiva, es un evento privado que se lleva al interior de la misma iglesia, pero podrían terminar también detenidos, al igual como le ocurrió entonces a este matrimonio que estaba en pleno desarrollo. Así es, dejar en claro a la gente que ante la realización de una misa solamente el aforo permitido son 5 personas. Si hay un matrimonio civil o una unión civil, permite hasta 10 personas. Que eso es lo que tenemos en la normativa y en el plan paso a paso en fase 1. ¿Qué pasó con las medidas sanitarias? Hay algunos vecinos denunciando, dicen que la novia, bueno, llegó vestida de blanco, radiante, que se bajaron incluso de un vehículo, pero hubo una serie de abrazos, que había menores de edad sin mascarilla, que no hubo, incluso no se respetó el distanciamiento, principalmente en la entrada a la iglesia acá en Avenida Las Condes. Eso es materia de investigación. La verdad es que desde el momento en que Carabineros llega al lugar, no pudimos observar esa situación, pero va a ser materia de investigación con toda la información que los vecinos puedan aportar, por supuesto, y para el sumario sanitario y la investigación propiamente tal. Bien, muchas gracias, teniente coronel Larrañaga. A esta hora entonces entregando los detalles de esta detención en medio de este matrimonio. La verdad es que nosotros llegamos acá cerca de la 1 de la tarde cuando ya se iban a retirar. Aparentemente estaba terminando la ceremonia y en eso aparece una patrulla a realizar esta fiscalización por la denuncia que realizaron los mismos vecinos. Se encontraron con el novio en la puerta y ya al hacer esta inspección incluso trascendió que habían algunas personas que se habían escondido en la parte posterior porque dejando en clara evidencia de que estaban superando de un momento a otro el aforo. Ahora, hay un padre que salió en un momento antes que llegara Carabineros, cuando nosotros llegamos, que explicaba que ellos tenían esta misa permitida, de que el aforo eran 10 personas, pero ahí lo escuchaban por parte de Carabineros. Son solamente 5 personas para la realización de esta misa y no se homologa entonces con las otras condiciones que da el plan paso a paso, que son para una unión civil, en dependencia, por supuesto, del mismo registro. Esto es lo que está pasando hasta ahora en la comuna de Las Condes. 12 personas detenidas, entre ellos el matrimonio, el padre incluso, está el coro también que estaba al interior y el mismo fotógrafo entonces que iba a retratar toda esta ceremonia que se estaba llevando a cabo acá en Avenida Las Condes. Ya, y queda claro con este ejemplo que no se permite, que no se puede homologar a lo que ocurre con los matrimonios civiles y que en el caso de las misas son 5 el número de personas y aquí también se superaría el aforo. Gracias, Fabián, por el reporte, que estés muy bien. Vamos a la pausa, 2:35, hacemos un alto y volvemos ya con más.
Bien, son las 3:30. Nos despedimos de las pantallas de CNN Chile con esta imagen de la capital. Una jornada muy noticiosa. Agradecemos su sintonía. Que tengan una excelente tarde.